Un cordial saludo para todos. Bueno, en esta oportunidad quiero hacer una presentación sobre elementos básicos que considero son muy importantes en análisis de la respuesta en frecuencia. Me parece muy chévere la explicación que el profesor Katsuhiko Ogata en la tercera edición de su libro Ingeniería de Control Moderna nos brinda. Entonces, yo considero pertinente aclarar que tal vez esta presentación pueda sobrar en relación pues con la excelente presentación del tema que hace el profesor Ogata. Por cierto, es posible que este video se vea en otros países, entonces chévere. Yo soy colombiano, entonces chévere en Colombia significa algo que es interesante, que ayuda mucho, que se puede disfrutar, básicamente. Bien. Bien, entonces, considerando un sistema al cual se le aplica una entrada y se obtiene una salida, y si consideramos que la entrada es una entrada de tipo senoidal, aquí en la gráfica a la derecha, observamos que la entrada es una señal de tipo senoidal, pues se va a obtener una salida de tipo senoidal también. En ecuaciones diferenciales, en señales de sistemas, usualmente ya nos introducimos a estos temas. Vemos que la señal de entrada pues tiene una magnitud que se ha llamado X y la señal de salida tiene una magnitud que se llama Y. Es común encontrar que la salida pueda tener una magnitud distinta a la magnitud de la entrada y adicionalmente presente un desfase en relación con la entrada. Entonces, por eso ese ángulo phi. A veces no hay desfase, a veces no hay diferencias en magnitudes, dependiendo del tipo de sistema, desde luego. Sabemos que la función de transferencia del sistema es la relación de la salida sobre la relación, sobre la entrada, perdón, sobre la señal de entrada. Por lo tanto, pues la salida va a ser, como podemos apreciar acá, la salida va a ser igual a X veces la función de transferencia. Si hablamos de magnitud, entonces será la magnitud de la entrada veces una expresión de magnitud de la función de transferencia del sistema. S corresponde con J omega, siendo omega la frecuencia. Y J, pues un número complejo. Y el ángulo de desfase va a ser el ángulo correspondiente a la función de transferencia, que va a ser la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real que corresponde a la función de transferencia. Vamos a continuación a fortalecer estas definiciones. Bien, resulta que cuando un sistema estable, invariante en el tiempo, es sujeto a una señal, a una entrada senoidal, en el estado estable se va a obtener una señal senoidal también. A la salida, valga un poco mi redundancia, con la misma frecuencia que la señal de entrada. Pero la amplitud y la fase de la salida en general puede ser diferente a la señal de entrada. Bueno, aquí estamos simplemente retomando las ecuaciones. La magnitud de la relación que hay entre la salida y la entrada, aquí la tenemos. Salida sobre entrada en términos de magnitud, en términos de frecuencia. El ángulo, la fase, corresponde pues a la relación angular que hay entre la salida y la entrada. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un sistema G en este caso, vemos entradas, vemos señal de salida, vamos a considerar que el sistema experimenta apenas una ganancia puramente proporcional. Entonces asumamos si la, que si la ganancia A es mayor que 1, 20 logaritmo en base 10 de A, que es la escala que vamos a usar como base incluso para hacer gráficas,
nos va a dar un valor mayor que 0. Aquí debería haber escrito decibelios. Es la unidad de ganancia que vamos a usar. Si A es menor que 1, entonces quedaría 20 logaritmo de un valor menor que 1, pero mayor que 0. Bien, o sea, una atenuación. Y entonces, básicamente esto nos va a generar que nos va a dar valores negativos en términos de decibelios. Si la ganancia es igual a 1, entonces 20 logaritmo en base 10 de 1 me va a dar 0, es decir, 0 decibelios. Sugiero, por favor, que asuman estos valores a igual a 10, a igual a 0, a igual a 0.2, para que encuentren los valores en decibelios según nuestra fórmula. Ahora, es importante tener en cuenta que la escala semilogarítmica que se va a usar para mostrar datos de ganancia es muy importante porque va a caber muchísima información. Miren ustedes que en este cuadrante que está dibujado en la figura, esto es tomado del libro de Ogata, de hecho, tenemos que vamos a arrancar en menos 0.01 radianes. Las unidades aquí dicen números, pero miren que se está aumentando en potencias de 10. Aquí básicamente dice que arrancan 10 a la menos 2. Hay unos valores intermedios, el siguiente 10 a la menos 1, luego 10 a la 0, luego 10 a la 1. Vamos a continuar mostrando gráficas al respecto. Este dibujo Gata lo incluye básicamente para mostrar el proceso de conversión de valores numéricos muy parecido al ejercicio que les estoy sugiriendo. A ver, ¿qué equivalencia tienen en decibelios? Entonces, por ejemplo, menos 0.01, si lo llevo a la fórmula, debería darme menos 40 decibelios. De hecho, hagamos una prueba aquí rápida. A ver, 20 por logaritmo en base 10, así es la sintaxis de MATLAB, de 0.01 menos 40, efectivamente. Entonces la fórmula nos va a dar menos 40 decibelios. Permítanme un momento. Bien, para recuperar el puntero, que sea más fácil la visualización. Bien, bueno, continuemos. Ahora asumamos que tengo un sistema con una ganancia puramente proporcional. En este caso, una malla abierta, un sistema K. Esa es la relación que hay entre la salida y la entrada, incluso en términos senoidales. Si observamos 20 logaritmo de la magnitud de K, va a ser la relación de ganancia que hay en decibelios. Nos va a dar entonces una constante. Y si venimos a trabajar temas, por ejemplo, fasoriales, acordamos un poco fasores de análisis de circuitos o pues desde las matemáticas ciertamente avanzadas, la parte de expresión polar numérica, pues nos vamos a dar cuenta que el ángulo, la relación angular es 0 grados. El arco tangente va a ser 0 de la parte imaginaria sobre K en la parte real, lo cual nos va a generar 0 grados. Bien, las fórmulas en la parte de arriba no están hechas, colocadas nada más que para acordar, recordar mejor las explicaciones aquí para el caso de este sistema que solamente tiene eh, ganancia puramente proporcional. Y como ejemplo, pues en un código en MATLAB, tomé un valor K igual a 90, esta K valdría 90. Bueno, quise llamar al sistema
era necesario pues crear una función de transferencia para poder correr los códigos de MATLAB. Entonces ese bloque pues lo llamé L, que tiene una función de transferencia donde K es el numerador y 1 el denominador. Luego se generó un espacio logarítmico. Como pueden apreciar, el primer valor determina la potencia de 10 que se va a usar para empezar, el segundo valor la potencia de 10 que se va a usar para finalizar, y 100 es un valor básicamente para cubrir más información en la vertical. Bien, como no se necesita tanto, pues MATLAB se autoajustó y no tenemos acá eh, totalmente 100 en términos de magnitud o de dimensión en la abscisa, en la ordenada, perdón, en la vertical. Vamos desde 38 hasta 40 apenas porque no se necesita más. Y desde menos 6 hasta 6 en términos de fase, dado que no se necesita más. Entonces aquí podemos observar que a la hora de graficar el diagrama de Bode, que colocamos una grilla, no se alcanza a notar, pero creo que se entiende bien. Entonces observamos que efectivamente la fase es constante y la ganancia es constante. Ahora, habría que mirar que 20 logaritmo de 90, pues efectivamente nos vaya a dar 39.1 decibelios, lo cual los invito a realizar el procedimiento a mano para que pues, se le agarre más dominio al tema. Ahora, un sistema puede verse sujeto también a factores de tipo integral, como el que aparece acá. Entonces, 1 sobre S es lo mismo que 1 sobre J omega. Entonces, al realizar el procedimiento matemático, aritmético, para temas de ganancia, en términos de decibelios, entonces tenemos que la magnitud de 1 sobre J omega nos da este número, este negativo que apreciamos acá a la derecha, y resulta en 20 menos 20 logaritmo de la frecuencia en términos de decibelios como unidad. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar el ángulo de 1 sobre J omega, o sea, el ángulo de 1 sobre S, eso es menos J omega, o sea, un ángulo de menos 90 grados. Bueno, aquí simplemente se colocó para ayuda de la gráfica. Quisimos revisar en dónde tenemos 0 decibelios. Realizando los respectivos despejes, nos dimos cuenta que esa frecuencia corresponde a 1 radián por segundo. Entonces aquí vemos que en 1 radián da 0 decibelios. También se hizo un procedimiento a mano colocando cada frecuencia en la expresión de la magnitud, ¿bien? Menos 20 logaritmo de omega. Cada frecuencia se colocó, como ustedes pueden apreciar acá, y se plotó, se graficó a mano los valores de ganancia en decibelios. Y se observa que a medida que aumenta la frecuencia, hay una caída de menos 20 decibelios por década. Y se observa que el ángulo de fase es menos 90 grados constantes. También puede existir presencia de factores derivativos en un sistema. S sería la función de transferencia de un bloque puramente derivativo. J omega, su expresión, digamos, ya desmenuzada en términos de frecuencia. Y vemos cómo la expresión de la magnitud se vuelve 20 logaritmo de omega en decibelios. Al realizar el mismo procedimiento, encontrar en dónde tengo 0 decibelios, una vez más los tengo en 1 radián por segundo, pero al realizar pruebas, tabla de valores con varias frecuencias, diversas frecuencias, nos damos cuenta que se obtiene una recta en términos logarítmicos, desde luego. Recuerden, no necesariamente una recta significa que ya eso necesariamente tenga que ser lineal. En este mundo semilogarítmico obtenemos esta recta, a ojo, desde luego, se ve recta,
Pero debemos ver que ahora hay una pendiente de 20 decibelios por década. ¿Listo? Comenzamos en 0, a la siguiente década 20, a la siguiente década 40, a la siguiente década 60. Y el ángulo de fase permanece en 90 grados. Bueno, aquí nada más que un código de ejemplo con MATLAB. Entonces aquí se ingresó un integrador. Esta va a generar, por favor compruébenlo, va a generar una función de transferencia 1 sobre S. Se colocó el espacio logarítmico W, se corrió bode para ese espacio logarítmico y observamos pues la caída. A medida que aumenta la frecuencia, cada década se cae en ganancia en menos 20 decibelios por década, el ángulo menos 90 grados. Y aquí una simulación con MATLAB para ver digamos, la situación a medida que incrementa la frecuencia y ver el aumento en 20 decibelios por década para el caso de un derivador. Ahora bien, consideremos que tenemos una contribución de tipo integrativo elevado a una enésima potencia, 1 sobre s a la n. Entonces, en este caso, el ecuacionamiento nos va a llevar a que nos va a resultar en menos n20 logaritmo de j omega. Importante, pues que veamos que 20 logaritmo de 1, pues eso da 0. Y como está dividiendo acá, podemos, y acá, pues simplemente podemos restar. Leyes de logaritmo, ¿cierto? Menos n20 logaritmo de j omega, la magnitud de j omega en realidad. Listo. Al observar nos damos cuenta que hay una caída de menos 20n decibelios por década. Aquí a la derecha, pues tomé algunos ejemplos donde vemos que en términos de fase, cuando es el integrador, vimos que la fase es de menos 90 grados, constante. Cuando hay doble integrador, entonces realizamos un procedimiento ahí de análisis básico considerando los números complejos y nos damos cuenta que el denominador aporta una fase de 180 grados. Como esto es fasorial, la fase como tal es de menos 180 grados. Cuando hay triple integrador, realizando el respectivo procedimiento, nos damos cuenta que el denominador contribuye con menos 90 grados. ¿Qué ocurre? Como esto es fasorial, 0 menos menos 90 nos da 90 grados de fase. Cuando tenemos 1 sobre s a la 4, realizando el respectivo proceso de análisis, vemos que la fase va a ser 0 grados. Bien, aquí hay un código donde estamos revisando para el caso del doble integrador. Podemos revisar, por favor revísenlo ustedes también, sigan el código. Se configura aquí pues el espacio logarítmico en el que quiero simular, en el que quiero graficar. Corro el algoritmo para el diagrama de bode y veamos pues que efectivamente hay una caída de menos 60 decibelios por década. Miren la fase, menos 180 grados, como lo analizamos previamente. Para el caso del triple integrador, veamos que la caída es menos 3 veces 20 decibelios por década, o sea, menos 60 decibelios por década. Aquí, por si acaso dije 60, quise decir 40, menos 40 decibelios por década para el caso del doble integrador. Una disculpa si es el caso, no me di cuenta. Acá, bueno, menos 60 decibelios por década, menos 270 grados de fase, eso es 90 grados. Para el caso de 1 sobre s a la 4, entonces menos 80 decibelios por década, un ángulo de 0 grados. Menos 360 grados, 0 grados. Bien, continuamos. Ahora, si tenemos un bloque con esta función de transferencia, S a la n, contribución derivativa, a la enésima potencia,
al realizar el respectivo proceso nos queda 20n logaritmo de omega decibelios. Vamos a observar entonces una pendiente de 20 decibelios por década y para cada caso, comenzando por el derivador, vemos que la fase es 90 grados, el doble derivador más o menos 180 grados, el triple derivador menos 90, s a la 4, 0 grados. Simulación para doble derivador, simulación para triple derivador, simulador para s a la 4. Veamos entonces, ustedes por favor hagan el código, revisen simulación, utilicen las cajitas de diálogo de MATLAB y verifiquen, miren efectivamente que el incremento sea en este caso de 40 decibelios por década, 60 decibelios por década y 80 decibelios por década, y también por favor verifiquen las fases. Bueno, continuemos. Ahora si tenemos una situación como esta, una cascata de un bloque puramente proporcional en serie con 1 sobre s a la n, el despeje, el respectivo procedimiento básico con leyes de los algoritmos, nos va a quedar en esta ecuación que estoy señalando acá con el cursor del mouse, 20 logaritmo de k menos 20n logaritmo de w. Recuerden que es logaritmo en base 10, generalmente en la bibliografía se escribe de esta forma, en MATLAB hay que tener cuidado. Acá utilizo 20 logaritmo 10 para aclarar en MATLAB que 20 es logaritmo en base 10, ¿bien? Vamos a usar un k igual a 5 y vamos a considerar ese al cubo. 20 logaritmo de 5 da 13.97. Aquí lo tenemos. Miren el cursor del mouse siempre, por favor. Para un radián por segundo, pues esta parte evidentemente nos va a dar 0 decibelios y por lo tanto en 0 radianes por segundo la ganancia es de 13.97 decibelios. La parte K aporta una constante y sabemos que en sumas de funciones una constante va a levantar una función en la ordenada de un plano cartesiano. En este caso no es un plano cartesiano necesariamente, es un plano semilogarítmico para un diagrama de Bode. Bien, cuando la frecuencia es 10 radianes por segundo, entonces disminuimos 60 decibelios, o sea, menos 46 decibelios aproximadamente. Cuando la frecuencia es 100 radianes por segundo, bajamos otra vez 60 decibelios, o sea, menos 106 decibelios aproximadamente. Verifiquen el código, realícenlo, digítenlo, realmente lo aconsejo. Entonces acá vemos la simulación para el triple integrador, para el ejemplo, ahora con k igual a 5, y fíjense ustedes que en el comando de Bode se utiliza como una especie de malla abierta, en realidad sí, una malla abierta, k por g, en ese espacio. Verifiquemos que la caída sea de 60 decibelios por década en caída, o sea, menos 60 decibelios por década, y que la fase pues es 90 grados. Permítanme, lo verifico acá. No, acá no. Eso es derivador, integrador. 90 grados, efectivamente. Consideremos este caso para ahora una situación donde hay una cascata pero con un aporte derivativo y elevado a la enésima potencia. La malla abierta sería k veces s elevado a la n. Realizando el respectivo procedimiento, matemático con leyes de los logaritmos, llegamos a esta ecuación, 20 logaritmo de k más 20n logaritmo de k, insisto, logaritmo en base 10, más 20n logaritmo de omega. Bien, una vez más vamos a trabajar con el ejemplo 5 para k y s al cubo en este caso. Vemos nuevamente que k aporta una constante y 20 veces n, o sea 3, 20 veces 3 logaritmo en un radián por segundo va a generar, que voy a empezar por 13.97 decibelios. En la medida en que aumento la frecuencia en décadas, observamos que se sube de 60 en 60.
60 decibelios por década, solo que ahora ya no se empieza en 0 decibelios, sino que en 13.97 por causa del factor K, que está incluido en la función de transferencia de malla abierta. Aquí podemos observar la simulación. Por favor, insisto, aquí vale la pena hacer una pausa en el video y realizar el procedimiento allá a mano y también en MATLAB. Cuando hay factores de primer orden, vamos a considerar el caso de 1 más S tau. S es J omega, tau ya lo vamos a mirar. Recordemos por favor sistemas de primer orden, el tiempo tau, ese tipo de cosas, por favor, si no se acuerdan, revísenlo. Pero déjenme, me adelanto un poquito y miremos que en este caso tengo 1 sobre S más 10. El bloque es un bloque de primer orden, la ecuación característica es de primer orden. Multiplicando por 1 sobre 10, numerador y denominador, nos queda 0.1 sobre 0.1 j omega más 1. Aquí ya hay un formato, tau j omega más 1, o 1 más j omega tau. Por favor, por un instante asumamos un numerador 1, asumamos como si este 0.1 estuviera en cascata, una ganancia proporcional de 0.1, y para que el numerador de esta parte sea 1. Por favor, asumámoslo de esa manera, que ya que no lo escribí necesariamente así, porque tomé pues la referencia de Bogata en la explicación. Con 1 en el numerador y haciendo el respectivo procedimiento, es una resta de logaritmos, observamos que el resultado es menos 20 logaritmo de la magnitud de 1 más j omega tau. O sea, 1 más la raíz de los sumandos elevados al cuadrado. Como 1 al cuadrado es 1, pues lo dejé quietico, listo, no escribí el cuadrado necesariamente ahí. Listo, tenemos esos decibelios. Para bajas frecuencias, asumamos omega en 0, tendiendo a 0. Por lo tanto, eso nos va a quedar menos 20 logaritmo de 1, 0 decibelios. Miremos la curva, 0 decibelios. Para altas frecuencias, esto es menos 20 logaritmo de infinito, una frecuencia que tiende a ser infinita. Ahí vamos a observar que hay una caída en altas frecuencias de menos 20 decibelios por década. Pero esto ya no es como el integrador puro, que tenía una caída todo el tiempo, sino que hay frecuencias, o no todo el tiempo, no, para todas las frecuencias tenía una caída. Ahora hay una frecuencia a partir de la cual comienza la caída. Esa frecuencia es una frecuencia que pues en inglés suelen llamarle corner frequency. Esa frecuencia de esquina, esa frecuencia que es el límite entre las bajas y las altas frecuencias, se puede expresar de manera asintótica, como aparece acá en la gráfica. La realidad es la curva exacta, pero uno puede hacer aproximaciones asintóticas también. Entonces, en ese lugar, la ganancia es de 0 decibelios. Hagan el procedimiento de 20 logaritmos de 1 sobre tau. ¿Cuánto da 1 sobre tau en este caso? Si consideramos que es solo para bajas frecuencias, es 20 logaritmo de 1. Ahora, si hacemos el procedimiento completo, considerando valores exactos, con la fórmula pura, lo pueden hacer también, les va a dar menos 3 algo de decibelios. Bien, sugiero que por favor lo realicen. Continuando. Perdón, no les hablé de la fase. Entonces, si hacemos un análisis de la fase con procedimientos fasoriales que ustedes conocen, van a comprobar que en bajas frecuencias el ángulo de 1 pues es 0. En altas frecuencias el ángulo de J omega, de menos J omega, esto va a resultar en menos J omega, va a dar menos 90 grados. Y en la frecuencia de esquina,
el ángulo va a ser de menos 45, por favor también sugiero que haga el ejercicio. Ese ejercicio lo estoy haciendo acá con un ejemplo ya con valores. Entonces, tenemos 1 sobre s más 10 como la función de transferencia del bloque. Eso es 0.1 sobre 0.1 s más 1. En términos ya de frecuencias, reemplazamos s por j omega. Y para bajas frecuencias, en bajas frecuencias, observen que tenemos el 20 logaritmo de 0.1, el numerador, menos 20 logaritmo de la magnitud de lo que está en el denominador. Como estamos considerando bajas frecuencias, entonces nos quedamos con el 20 logaritmo de 0.1 que da menos 20 decibelios. La gráfica de la simulación comienza efectivamente con menos 20 decibelios. Por favor, cuidado. Este menos 20 no tiene que ver con décadas o caídas o subidas, nada de eso. Es que por casualidad mi ejemplo se me ocurrió con un S más 10. Cambien esto por otro número, número 5, 8, 9, y se van a dar cuenta que no les va a dar 20. Si colocara S más 5 me daría menos 13.97 decibelios. Pues para que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que en las altas frecuencias hay una caída de menos 20 decibelios por década, no hay que confundirlo con este factor que está acá, que es simplemente una constante. Ahora, de hecho menos 20 es básicamente por el numerador, miren. La ganancia proporcional de 0.1 pues da una ganancia en decibelios de menos 20. Con respecto a la fase, pues el ángulo del numerador, el ángulo del denominador, hacemos un trabajo ahí entre lo fasorial y lo polar, y lo rectangular, para llegar a encontrarnos con que eso tiene un ángulo de fase de 0 grados. Ahora, en la frecuencia donde el sistema corta entre las bajas y las altas frecuencias. Considerando la frecuencia, dije altas frecuencias y en realidad sí es en la frecuencia donde corta 1 sobre tau, realizando el respectivo procedimiento nos damos cuenta que efectivamente baja 3 decibelios con respecto a la constante provocada que es menos 20. Aquí daría menos 3 y entonces acá nos va a dar menos 23.01 decibelios que se baja de esa aproximación asintótica que había mostrado previamente, ¿de acuerdo? Y la frecuencia efectivamente es 10 radianes, 10 radianes, mírenlos acá, mírenlos acá. En cuanto a la fase, si hacemos el análisis entre lo rectangular y lo polar, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el ángulo en la frecuencia de corte es de menos 45 grados. Altas frecuencias. Al revisar en altas frecuencias, quiere decir que omega tiende a infinito. Al realizar el procedimiento aritmético básico, nos venimos a dar cuenta que eso va a experimentar en altas frecuencias una caída de menos 20 decibelios por década. Ese menos 20 está aquí a partir de un valor constante. Y en cuanto a la fase, pues realizando ese procedimiento nos vamos a dar cuenta que la fase es de menos 90 grados como está en esta gráfica. Ahora yo sugiero que utilicen una metodología para realizar el mismo ejercicio riguroso a mano y con MATLAB también, de el caso donde hay factores de primer orden pero en el numerador. Vamos a mirar un ejemplo rápidamente. Aquí por favor pues paciencia mientras abre MATLAB.
Bueno, con respecto al ejercicio que recomiendo, entonces pues he cargado una función de transferencia donde hay un factor derivativo en el numerador únicamente. Bueno, configuro una vez más ese espacio logarítmico para realizar la gráfica. A propósito, quiero que vean algo y es que estoy graficando entre 10 a la menos 2 y 10 a la 4 en términos de frecuencia gracias a estos factores. Creo que no expliqué bien para qué es este 100, entonces les pido que lo verifiquen y me cuentan también para quienes tenemos encuentros por este medio presencial en la actualidad. Y me corrigen, porque creo que no expliqué bien al respecto. Bien, luego hacemos el diagrama de Bode en ese espacio configurado y la grilla, como para tener una visualización un poquitico mejor. Entonces observemos que efectivamente el diagrama empieza en menos 14 decibelios, perdón, 14 positivos, 14 decibelios, aproximadamente 13.97. 10 a la 0 es 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes. Aquí la fase es de aproximadamente 45 grados. Si acercamos a 5, vemos que aproximadamente son 45 grados. MATLAB pues, no me da mucha precisión, pero con las herramientas de Zoom, si se quiere verificar, podemos llegar a ese valor exacto. Y efectivamente ahí, en ese lugar, la frecuencia en términos de decibelios es más 3.01 radianes, o sea, ¿dónde empieza? 14, 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente, 14 más 3, 17.3 aproximadamente, bien. Entonces, pues yo sugiero realizar el procedimiento manual que corresponde al desarrollo de esta experiencia, pues, pero con función de transferencia con cero en el numerador en primer orden. Bueno, les agradezco la atención y espero pues que esta grabación sea de ayuda.